renuncio, abdico y digo que soy todo tuyo, Espíritu Santo, porque yo sé que vas a hablar en cada vida en esta tarde. En el nombre de Jesús, doy gracias y bendecimos tu palabra, Señor. Amén. Tome su lugar, iglesia. Vamos a hablar de algo que toqué un poquito. De ahí nació esta prédica de hace 15 días de los propósitos de Dios para nuestra vida, ¿no? Y de ahí nació, y cuando el pastor me dijo, pues te toca en 15 días otra vez, le digo, perfecto, no hay problema, ya tengo el mensaje, y yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestra vida. Le titulé que la mano de Dios nos guíe a su propósito para nuestra vida. Solo de entrada le quiero decir que usted tiene un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito. O sea, hay un por qué usted nació. Hay una razón por la cual está usted aquí en la tierra. No nació, y siempre cuando hablo con los jóvenes les digo esto, les predico así: usted no son los ups de tus papás. Ups, se nos escapó. Ups, no falló. Fue el hijo no planeado. No existe tal cosa. Porque si no, Dios no hubiera planeado que nacieses. La esperma no había hecho su trabajo. Todo, ¿no? Ustedes saben, no va a poner porque yo no soy doctor. Yo no sé de eso. Pero ustedes no somos nosotros no somos el ups de nuestros papás. Usted nació, yo nací, porque tenemos un propósito de parte de Dios. Amén. Así, mire, ahí vamos a volver a leer Jeremías capítulo 29, versículo 11. Así dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Es Dios hablando a través del profeta Jeremías, que los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros son planes de bien, no de mal. Entonces, ese plan es perfecto. Ese plan es bueno. ¿Por qué? Porque lo diseñó Dios. No lo diseñó cualquier persona, lo diseñó el creador del universo, que con su sola palabra dijo: sea la luz, y se hizo la luz. Esa persona es el que diseñó el plan para su vida y para mi vida. Ahora, depende de nosotros que la queramos cumplir. Y vamos a ver un pasaje. El profeta Jonás, yo creo que con decirle de este profeta ya tiene una idea a dónde vamos a estar yendo. Vaya al libro de Jonás, capítulo 1, los versículos de adelante. Le invito a que me acompañe, porque los propósitos de Dios. Este profeta, usted sabe, ¿no?, que Dios le habló para que fuera a profetizar a Nínive. Pero tenía un carácter medio raro, no raro, común diría, como la de nosotros. Y lo vamos a ver aquí. Él actuó como cualquier ser humano, como cualquier otra persona que aún necesita ser moldeado por Dios. Y vamos a hablar un poquito de eso en esta tarde. Ya lo tiene el libro de Jonás, capítulo 1, dice así: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, descendiendo a Jope, y halló un barco que iba a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Vamos a
entrar algo como introducción, propósito. ¿Qué entendemos por propósito? Vamos a ver algunas definiciones y algunos sinónimos de propósito para entender mejor a lo que quiero transmitir en esta tarde, o Dios quiere transmitir en esta tarde. Dice propósito, ánimo o intención de hacer algo o de no hacer algo. Hay un propósito de hacer o no hacer algo. Eso es lo que quiere decir. Objetivo que se pretende conseguir. Eso es un propósito. Asunto o materia que se trata. Un asunto es una materia, es un objetivo, es un propósito. Y aquí estamos sinónimos, o sea, sinónimos de propósito. Deseo, voluntad, determinación, intención, proyecto, objetivo, finalidad, aspiración, empeño, interés, ánimo, idea o plan. Mire, para entrar como introducción, yo le quiero decir que Dios tiene un propósito para usted y para mí. Y el primer propósito que tiene con la humanidad, ¿qué cree usted que es? Tiene un propósito Dios con la humanidad. Le vuelvo a decir, usted no nació por el ups de sus papás, o fue el hijo planeado, el hijo soñado, la hija soñada. Usted no solo es eso, o usted es la familia que sus papás soñaron. Tal vez sí, pero tras de eso, o antes, aún antes de eso, Dios ya tenía un plan para usted y para mí. Y el primer plan o el propósito de Dios en sí abarca lo general del universo, de la tierra. Es que toda persona venga al conocimiento de Dios. Ese es el primer propósito, esa es la primera intención de Dios. Por eso le leí los sinónimos de Dios. Ese es el deseo de Dios, que toda persona venga a los pies de Cristo. Amén. ¿Y sabe qué? No lo digo yo, lo dice la palabra. Vaya al libro de Segunda de Pedro 3:9, dice así: el Señor no tarda su presencia como algunos lo tienen por tardanza. En el contexto está hablando de la venida del Señor. Pero miren lo que dice: el Señor no tarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Más bien, dice, es paciente para con ustedes, o para con nosotros. Porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ese es el propósito de Dios con la humanidad, o sea, con usted y conmigo, que todos nosotros vengamos al conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para restaurar esa comunión que había en el Edén con Adán y Eva y Dios. Había una comunión que el pecado quebró, que la desobediencia de estos dos hombres, esta mujer y este hombre, quebró, apartó, y ya no había más comunión entre Dios y el hombre. Recuerden que ellos fueron echados, no les invitaron a salir, los echaron del Edén, los echaron del huerto, le dijeron, no, ustedes se me van. Y para Dios asegurarse que no regresaran, ¿qué puso? 2 querubines en la puerta, así, ya aquí ya no pasan. Bueno, esa es como la introducción de lo que quiero hablar. ¿Por qué estoy tocando esta parte? Porque necesitamos entender, iglesia, que el propósito de Dios o el deseo de Dios es que nosotros demos a conocer también el deseo de Dios para la humanidad. ¿Y cuál es el deseo de Dios para la humanidad? Es que todos vengan al conocimiento de Dios, porque Él no quiere que nadie perezca. Le vuelvo a repetir, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y esa es nuestra parte también que nos toca, es un propósito. Usted y yo tenemos un propósito. Hay un porqué.
Y mire, ahora vamos a entrar en lo pesado, diría yo. En Jonás. En Jonás dice el primer versículo 1:1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Vamos a parar ahí. Vino la palabra de Dios. Aquel entonces, aquellos tiempos, antes de la venida del Espíritu Santo, antes de Pentecostés, cuando dice la palabra y vino la palabra de Dios, es más bien vino la inspiración del Espíritu Santo al profeta, X profeta, en este caso Jonás. Vino la palabra de Dios a Jonás diciendo, dice, pero quiero aplicar esta parte, quiero aplicarlo en esta forma. La palabra de Dios también ha venido a nosotros. Amén. Alguien le habló. Alguien le habló. Alguien le habló de la palabra de Dios con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien le tuvo que hablar a usted de la palabra de Dios. Alguien. Tal vez en el caso de nosotros que, bueno, en mi caso que soy mexicano, los misioneros de Estados Unidos nos bendijeron mucho. Los misioneros de este país que fueron al sur, a México, Guatemala, a Centroamérica, a Sudamérica. Yo conocí, ya falleció. Creo que algunos aquí lo conocieron, la hermana Bonita, que le llamaban, no sé cómo se llama, si era su nombre o no sé. ¿Era su nombre? Era una hermana de la iglesia cuadrangular, así como nosotros. La primera misionera de la iglesia cuadrangular en Honduras. El primero. No había ninguna misionera de la iglesia cuadrangular en Honduras. Y ella fue con su esposo la primera misionera o misioneros a ese rumbo. ¿A qué quiero llegar? Que alguien nos habló de la palabra de Dios. Y aquí va tomando forma la prédica. Y el propósito de Dios empezó a tomar forma. En el momento que usted y yo escuchamos de la palabra de Dios, el propósito de Dios empezó a tomar vida. Porque le vuelvo a repetir, el deseo de Dios es que todos vengamos al arrepentimiento. Y después de eso, sigue algo más. No solo que conozcamos a Dios. Y lo que le pasó al profeta Jonás, la palabra de Dios vino a él con una ordenanza, con un mandamiento, con algo que tenía que hacer. Usted y yo tenemos algo que hacer. Usted y yo tenemos algo que hacer para el reino de Dios. Tenemos un propósito. Dios dijo, ok, no solo dijo, bueno, vamos a salvar a Panchito. Ojalá que no haya un Panchito aquí. Bueno, eso es, ¿sí hay? Bueno, sí, ojalá. Bueno, o a Panchita, ¿no? Bueno, perdón. Es que a mi sobrina le digo Panchita y no se llama Panchita. Es que sí tengo esa manía de ponerle sobrenombres a la gente, es bullying, ¿verdad? Pero bueno, entonces no dijo, ok, a X persona no lo voy a solo a salvar, o que restablezcamos esa relación que tuvimos, sino también tiene algo que tiene que hacer para mí, que tiene un propósito, que yo tengo algo que Él necesita hacer para mi reino. Y eso es lo que le estaban ordenando a Jonás. Mire lo que dice. Le vuelvo a leer desde el 1. La palabra del Señor que vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Levántate, iglesia.
Iglesia, toma acción. Tomemos acción en el propósito de Dios para nuestra vida. Una vida pasiva dentro del ministerio no produce nada. Usted tiene dones que Dios le ha dado. Dijo la palabra, o dijo Jesús: me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, al Espíritu Consolador. Él los guiará. Por eso le puse que la mano de Dios nos guía a su propósito para nuestra vida. Dios no nos dejó huérfanos. Nos dejó al ayudador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo que mora en su corazón y en mi corazón. Levántate. Créale a Dios. Creámosle a Dios. Toma acción. Vidas pasivas no cumple la promesa de Dios o los propósitos de Dios para nuestra vida. Hay que creerle a Dios, iglesia. ¿Usted cree que yo me veía predicando hace muchos años atrás? No, obviamente no. ¿Usted cree que yo me veía dando discipulado a la congregación? No. No. Pero es cuestión de creer. Cuestión de creer. Y en la clase pasada estábamos hablando de creer y aceptar, o creer y tomar acción. Porque el hecho de creer y no hacer nada no deja mucho fruto, no deja fruto. Y algunos de los alumnos el viernes pasado estaba expresando este pasaje de la Biblia: fe sin obras es fe muerta. Dios tiene un propósito para usted y para mí. ¿En qué? Se descubre trabajando en la iglesia. Se descubre trabajando en la congregación. Y es un proceso. Es un proceso. No quiero hablar mucho de mí porque me choca hablar de mí. No me gusta usarme como ejemplo. Le voy a ser honesto. Pero esta vez, son las pocas veces que lo voy a usar, pero lo he usado varias veces. Yo sé que desde muy temprana edad, yo sé que Dios tenía o tiene algo para mí. Creo que lo he comentado muy pocas veces. Creo que aquí una vez, de tantos años que llevo aquí en la congregación, creo que lo he comentado una vez o dos veces. Que pues prácticamente está hablando con un muerto vivo. Según mi mamá, yo estuve muerto más de 2 horas, 3 horas. Pero el poder de la oración me levantó. Entonces, y eso es lo que siempre ha estado en mi corazón. Si tú me levantaste de la muerte, yo sé que tienes un propósito para mí. Yo sé que yo me voy a disponer a cumplir ese propósito. ¿Y cómo se empieza? Trabajando en la congregación. Yo cerré la iglesia madre de nosotros por 10 años. 3 días a la semana, martes, sábado y domingo. Nadie me dijo: tienes que cerrar la iglesia y limpiar la iglesia. Salíamos muy tarde los sábados, éramos muchos jóvenes, gracias a Dios, bendito Dios en esos tiempos. Yo mi juventud en el cristianismo, iglesia, la pasé, pero padrísimo. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Nos quedábamos en el sótano a jugar futbolito, limpiábamos la iglesia, hacíamos un despapalle en medio hasta que nos sacaron. Bueno, ya no estaba cuando los invitaron a decir thank you very much. Pero sí, mira, a lo que quiero llegar es, no importa en lo que sirva usted, ujier, levantando basura, enseñando, predicando. No busque títulos, no busquemos títulos. Y cuando fuere tiempo, Dios lo va a promocionar. ¿Sabe de dónde Dios me sacó? De cerrar iglesia, limpiar iglesia por años y años, a un pastorado. Entregué la iglesia y el pastor se apiadó de mí y me dijo: véngase para acá. No se cree.
Anoche estábamos hablando de eso, como que llevo como 13 años aquí. Somos de la misma familia de la iglesia, obviamente. Pero a lo que quiero llegar es, eso se descubre trabajando en la congregación. Y lo vimos en la clase pasada. ¿Dónde salió Esteban y Felipe en el libro de los Hechos? Dentro de la congregación. Por eso le digo, dispongámonos de decir, pastor, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Y usted dirá, pues yo quiero predicar, porque el hermano que está predicando ahorita como que no la arma. Bueno, si es lo que desea, prepárese, dispóngase. Yo sé que Dios un día le va a dar esa oportunidad. Yo sé que Dios le abrirá puertas. Yo sé que sí, porque tenemos un Dios de oportunidades. Pero ¿qué demanda? Acción. Acción. Levántate. Dejemos el bache del conformismo, como siempre digo. Y este hombre, el Jonás, le dijeron eso. Le dijeron eso, levántate y ve a Nínive, a la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Y en el 3 dice, entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. A Tarsis descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Iglesia, cuando Dios ha puesto su mirada en ti, nada ni nadie lo va a detener. Dios va a cumplir su propósito con usted y conmigo, porque su mirada está puesta en usted y en mí. Y como dice el Salmo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? A veces nos negamos en servir, en ser partícipes. Y no solo en la congregación, en todo tal vez. Pero no huyas de la presencia de Dios. Porque donde quiera que vayamos, ahí está Dios. Yo le puedo decir algo por testimonio. No se vive feliz cuando estás huyendo de la presencia de Dios. Cuando te estás negando de lo que Dios ha puesto en tus manos, no se vive feliz. Hay algo en ti que te dice, hay algo que tienes que hacer. Hay algo que te mandaron a hacer. Y este hombre lo muestra también. Y como le digo por testimonio, le puedo decir que hay cosas en nuestro corazón que no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Hay algo que nos inquieta. Hay una inquietud que no nos deja vivir en paz. Y mire lo que pasó. Y me gusta este salmo, me gusta el salmo de 139. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, ahí estás tú. O sea, diciendo, si voy al infierno, ahí estás tú. Y dice así, si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, ahí me guiará tu mano y ahí estará tu diestra. Dios no te va a dejar. Dios siempre va a atraerte o llevarte a hacer su voluntad, su propósito, el por qué te diseñó. Y miren, vamos a seguirle aquí. Y en el versículo 4, y vamos a leerlo desde el 3 otra vez. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor. A Tarsis descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Dios va a hacer lo que va a hacer para cumplir su propósito.
va a hacer lo que va a hacer. Él va, ahora sí como haría, va a mover cielo, mar y tierra para que Él cumpla su propósito a través de nosotros. Este hombre estaba tratando de huir de la presencia de Dios, o tratar de huir, no de la presencia de Dios en sí, sino del mandato que Dios le había dado. Porque el mandato, el propósito, el deseo de Dios era que fuera a Nínive a predicar contra ella, porque su maldad había sido tan al extremo que Dios lo estaba detestando. Y mire lo que dice aquí, sigue siendo en el 5. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo, imagínense eso, o sea, tremenda tempestad y este hombre roncando. Y a veces estamos así. Estamos así. Vemos que hay necesidad en la iglesia y que lo haga el pastor. Al fin y al cabo, él es joven. Que lo hagan los muchachos. Ellos tienen tiempo. Yo tengo que trabajar. Tengo que mantener mi familia. Son válidas. ¿Pero dónde queda Dios? ¿Que Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida? ¿Que no Dios dice, y le decimos, Señor, toma el trono de mi corazón, Dios? El hermano puede levantar la basura. Que lo haga el hermano Jerry. Iglesia, este hombre estaba en una pasividad, muy calmado. El que truene, llueva, lo que quiera, y él profundo, ahí durmiendo, tomando la siesta. Y mire lo que sigue diciendo. Y dijo, sigue diciendo en el 5, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces el 7 dijo, entonces dijeron unos a otros, vengan y echemos suerte para saber por qué culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En el 8 dice, entonces le dijeron, declaramos por qué nos ha sobrevenido este mal. ¿Qué oficio tienes y a dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él respondió, soy hebreo y temo al Señor de los cielos que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron, ¿por qué nos has hecho esto? Pues entendieron que huía la presencia del Señor y que Él les había declarado. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Mire, estos marineros, creo que pensaban mejor que Jonás. Dice, entendieron que estaba huyendo de la presencia de Dios. O sea, gente que no conocía a Dios entendía que este profeta se estaba huyendo, estaba yendo a una parte donde Dios no lo mandó. Y miren lo que hizo Jonás en el 11 también. Y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más, en el 12. Y él respondió, levántame y écheme al mar y se les calmará, pues yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Él sabía que todo lo que estaba pasando era por su desobediencia. Iglesia, como le vuelvo a repetir, a ver, cuando estamos en ese proceso de relajamiento y no queremos o no hacemos lo que Dios nos mandó a hacer, sabemos que no estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Sabemos, hay algo que nos dice, y es el Espíritu Santo que nos dice, oye, ponte las pilas, haz algo, haz lo que te mandé a hacer.
Tienes un propósito, tengo un deseo para ti, hay algo que planeé para ti, hazlo. Es que es viernes y los viernes son tan difícil la cosa, sí está difícil. Los sábados también, los domingos también. Pero hagámoslo. La Biblia no nos enseña que vamos a vivir un evangelio de color de rosa, o sea, todo bonito. La palabra dice todo lo contrario. En el mundo tendrán aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo, dice la palabra. Y este hombre, ay Dios mío, por eso yo, cuando algo pasa, se me va la inspiración. Este hombre sabía que era por su culpa que el mar estaba embravecido. Por eso dijo: levántame, écheme al mar y el mar se calmará. Entonces, iglesia, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer antes que nos pida cuentas. ¿Que vamos a entregar cuentas? Vamos a entregar cuentas. Vamos a cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a rendir cuentas delante de Dios. Y una de las cuentas que vamos a rendir es, y dice la Biblia, que toda rodilla se doblará y declarará que Él es el Señor. La pregunta es, ¿va a ser tu Señor? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Es el Señor de tu corazón? Y antes que venga ese tiempo y que nos pidan, o que Dios nos pida, ¿hiciste lo que te mandé a hacer? Usted dirá, pues, ¿qué nos mandó a hacer el Señor? Aquí está. Mucha gente está esperando que Dios le llame: hijo, ve y predica en la Prescott. Bueno, en la Prescott donde yo vivo hubo una balacera ahí el viernes, feo. O sea, y que diga: oh, ve a la 160 y predica ya. No, iglesia, aquí está. Yo siempre digo: ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Lee la palabra en voz alta. Aquí está, iglesia. No nos compliquemos la vida. No nos compliquemos el cristianismo. Es fácil. En sí es fácil. No lo digo yo, lo dice la palabra. Dice: mi yugo o mi carga, dice, es ligero de llevar. Pero nosotros la complicamos por alguna razón. Bueno, ya que Manuel me está correteando. Dios tiene grandes cosas para nosotros. Tal vez Dios nos movió de nuestros países. Tal vez Dios nos trajo a esta ciudad para que Él cumpla el propósito que tiene para nosotros. Le voy a repetir, usted no es producto de la casualidad. Tal vez diremos: es que yo me moví para el sueño americano. Bueno, ese fue el canal que Dios usó o usa para que su propósito se cumpla. Usted dirá: es que yo vine nada más para hacer mi casita, para tener mi ranchito, y yo me voy. Bueno, ese es su plan de usted, no la de Dios. Porque le vuelvo a repetir, Dios tiene un plan para usted. Y no lo digo yo, lo dimos en la palabra. Se lo vuelvo a repetir, dice en Jeremías 29: porque yo sé los planes que tengo para ti. ¿Cómo no los vas a ver si Él las diseñó? Él diseñó el plan perfecto para usted y para mí. Y no es cualquier plan, iglesia. Son planes de bienestar, buenos, de bendición para nosotros. Me encanta este pasaje porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza, la cual el mundo no te puede dar.
acabar. El mundo nunca te dará esperanza. Lo que te puede dar el mundo son cosas pasajeras. El mundo no hay esperanza. No lo hay. No espere del gobierno, no espere de la ciudad, no espere nada de eso, porque el mundo, un tarde o temprano, se va a ir, se va a acabar. Y lo de Dios es eterno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es eterno. Y Dios, ese es el plan que Dios tiene para conmigo y para con usted. El burro por delante, ¿no? Para ustedes y para mí. Y yo le creo a Dios. Le voy a decir algo muy personal. Yo creo que Dios me va a llevar a las naciones. Lo digo muy poco. Creo que tengo mi estima muy baja. Lo digo muy poco, pero yo sé que el Señor me va a llevar a naciones. Yo lo sé. ¿Cuándo, dónde, cómo? No sé. Pero yo sé que sí. Y bendito Dios, que la última vez que fui para México en diciembre, me llovieron invitaciones, iglesia. Gloria a Dios. Me llovieron invitaciones que no pude atenderlas todas. Y no lo digo por vanagloria. No es por allá. No es por allá, no es por vanagloria. Le estoy diciendo porque Dios cumplirá el propósito de Dios que tiene para ti. Muchos pastores, hermano, puede venir a predicar, ni me conocían. Claro que sí. Hermano, puede venir. Disculpe, pastor, yo no puedo. Ya tengo la agenda completa, ya la tengo llena. Gloria a Dios. No pasó un fin de semana, sino fui a predicar a otras iglesias. Le vuelvo a repetir, no lo digo por presunción, no lo digo porque me siento la última Coca-Cola del desierto. Lo digo para mostrarle que Dios cumple su palabra. Es por eso lo digo. Por eso lo digo. Ha sido un proceso, sí. Sí ha sido un proceso de moldear de carácter. Dios mío, estaba hablando muy fuertemente esta mañana sobre eso. Que para lograr esos propósitos Dios tiene que moldear nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra actitud. Me estaba recordando mucho de esto. En la forma que Dios me habla en ciertas ocasiones es cuando yo cometo un error, porque yo cometo errores, no sé usted no. Yo cometo muchos errores. Me molesto, grito, etc. Y cuando yo sé, cuando yo siento de parte de Dios, tienes que pedir perdón. Yo sé que tengo que trabajar o dejar que Dios trabaje en esa área. Le vuelvo a repetir porque todos cometemos errores. Yo cometo errores. A lo que quiero llegar, iglesia, es para que Dios cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Y escuche bien lo que estoy diciendo. Dios va a cumplirlo. Lo que la parte que nos toca a nosotros es tener un corazón dispuesto. Porque si hacemos lo que para darnos nombre, para ser conocidos, la gloria ya no va a ser para Dios, sino para nosotros. Y déjeme decirle algo: Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Es para Él y solo para Él. Que nuestra vida diga para la gloria y la honra del Señor. Termino con este versículo. 1 Corintios 2:9. Le voy a dar chancita para que lo busque, porque quiero que lo busque.
Esforcémonos en esto. Primera de Corintios 2:9 dice: más bien, como está escrito, dice, más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Iglesia, Dios tiene preparado algo grande y poderoso para usted. Es cuestión que le crea y se disponga. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para usted. ¿Lo cree? Amén. Usted dirá: ¿y cómo voy a ver eso hecho realidad en mi vida? Dispóngase, póngase de pie. ¿Sabes quién se dispuso? Un profeta. Me gusta como cuando en la narración bíblica dice Dios: ¿quién irá por aquellos? ¿Quién irá por el que está esclavo? ¿Quién irá a darles libertad? Y respondió un hombre llamado Isaías: iré yo, envíame a mí. Iglesia, es justamente lo que Dios está esperando, que le digamos. Y un día, muy jovencito, le dije: no sé para qué te pueda servir, no sé en qué te pueda servir, pero aquí estoy. Dios no va a despreciar, lo dice el Salmo 51, que Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. O sea, que Dios no desprecia al corazón que se arrepiente y al corazón que se humilla. Cuando usted y yo nos humillamos delante de la presencia de Dios,